Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Y ya estamos listos para iniciar nuestro tema central de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina la licenciada Wendy de Zavala, y el tema que vamos a platicar hoy está muy interesante, muy bonito. Ahorita platicábamos fuera del aire, un tema muy necesario, enfrentando mis gigantes. Mi querida Wendy, bienvenida al programa, nuestro primer programa del año. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bendecida, aquí ya lista para poder aportar en este 2018 y sobre todo en este día con este tema acerca de enfrentar tus gigantes. Claro, y es bien importante, te decía ahorita fuera del aire, que de cierta manera en los temas que hemos tenido desde que iniciamos la semana pasada, con algunos temas muy motivacionales para arrancar el 2018, surge también esta necesidad de revisar algunos temores, algunas situaciones que con el tiempo se han ido volviendo no solo gigantes, como decía ayer Carolina, dinosaurios y mucho más, o sea, animales muy grandes, y que a veces en este momento, por las situaciones que podemos estar viviendo, Wendy, se ven enormes y se ve imposible. Y uno dice, sí, qué bonito, y sí, el pensamiento positivo, pero usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo, porque así se ve en nuestra realidad a veces ciertas situaciones específicas. Justamente, Judith, la importancia de tratar este tema es que normalmente en los principios de año están como los propósitos, las metas, y yo creo que es importante que nos podamos regalar en este 2018 esa certeza de que quiero un cambio. Pero mientras más sigas tú evadiendo o alimentando justamente estos gigantes, vas siempre a protegerte y a justificar en tu camino la parte de no poder avanzar. Hay diferentes tipos de personas. Hay algunos que ven los obstáculos como un reto para poder avanzar y crecer. Pero me atrevería a decir que muchas de las personas no tienen esa mentalidad, sino que al contrario se justifican en ellos. Y entonces es importante que nos podamos lanzar el reto en este 2018 de realmente enfrentar, de levantarnos y poner una línea que diga hasta aquí. Y además, en la otra parte de la línea, poner a partir de hoy, ¿sí? Voy a enfrentar esta situación. Y justamente como tú dices, una de las primeras cosas con las que uno se encuentra es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y al final, pues tampoco la persona que está enfrente de ti o mío está viviendo lo que cada una de nosotras ha vivido. Entonces yo creo que el primer paso que tenemos que dar es, si quiero realmente enfrentar y tener un cambio, es reconocer, ¿sí?, que necesito darme la oportunidad de reinventarme, ¿sí?, de poder poner ese nuevo giro en mi vida para poder enfrentar, soltar el pasado, pero de una manera veraz, no seguir como ya lo solté, pero cuando volteas a ver, lo tienes cargando en la espalda, y obvio en lo largo del camino te comienza a pesar y dices, pero si yo ya había dejado, y cuando empiezas a revisar, está hasta el fondo de la mochila que llevas para la vida. Entonces es muy importante poder darnos esa oportunidad. Claro. Empezar a revisar. La primera pregunta, creo yo, que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que me está impidiendo avanzar? ¿Sí? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es lo que estoy viviendo hoy? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Cuáles son las enseñanzas que esto me puede dar? ¿Sí? ¿Cómo me estoy justificando ante esta situación? ¿Quiero seguir viviendo esto? Y tenemos que tener claro que hay gigantes que nosotros hemos construido a causa de nuestras malas decisiones. Y hay gigantes que Dios y la vida nos pone para que desarrollemos la capacidad de grandeza que tenemos.
Y esa diferencia sí la tenemos que tener bien clara, porque parte de los gigantes que muchas personas pueden estar enfrentando hoy a causa de sus propias decisiones puede ser un endeudamiento, por ejemplo, puede ser una pérdida de algo cercano a ellos que no tiene que ver nada con la naturaleza, porque hay pérdidas que es a causa de muerte y ahí no es algo que esté en tus manos, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cuántas personas perdieron un empleo no porque hubo recorte de personal, sino a causa de una mala actitud, por ejemplo? He estado compartiendo en estos primeros días con algunos jóvenes en algunas empresas y realmente me ha impresionado cómo cuando hacemos las evaluaciones sale justamente esa parte de que los propietarios de las empresas necesitan trabajar esa parte de la actitud, esa parte de reavivar los valores dentro de su personal para que ellos puedan apreciar realmente el valor del trabajo. Y entonces ahí te das cuenta que estás generando tú un gigante que luego tú, si no asumes tu responsabilidad, tú lo ves como ese obstáculo, es que yo realmente no sabía, es que no importa, voy a encontrar otro. Entonces, esas son justificaciones que te impiden a ti enfrentar ese gigante y ese desafío que tú tienes de asumir tu responsabilidad, de empoderar el valor de la puntualidad, por ejemplo, de poder hacer un buen trabajo, y nos vamos justificando y justificando. Entonces tenemos que tener bien clara esa diferencia para poder enfrentar esos gigantes. ¿Esos me los encontré en el camino o yo los fui construyendo? Claro. Sí. O yo los dejé entrar, les abrí la puerta. Les abrí la puerta, tomo café todos los días con ellos. Sí. Claro. Entonces, o sea, hay diferencias entre algunas cosas que también están como destinadas a pasarnos o que son accidentales, como tú decías, y está todo el montón de cosas que son provocadas por lo que yo quiero también, y por lo que no quiero, y por lo que no hago, por lo que dejo de hacer un día porque no va a pasar nada, porque a veces pensamos eso, ¿qué más da si hoy no llego a la hora en punto? Todos los demás llegan tarde. Así es. Decime si no es la idea que nos acompaña. Sí. Entonces, si yo llego tarde no va a pasar nada, porque si a los otros no les pasa nada. Así es. Pero y justamente ese día llegó el supervisor. Pero se nos va volviendo algo de todos los días. Así es. Así es. Y que luego, cuando vienen los resultados de esa mala decisión, así como, ¿por qué si a los otros no les pasó? Pero da la casualidad que a ti te tocó, que ese día llegó el supervisor, que ese día hubo una evaluación y tú no estabas. Y entonces son pequeñas decisiones que suman a tu vida o restan, depende de la decisión que escojas. Entonces, por eso es importante. ¿Qué cosas son las que nos pueden impedir avanzar y enfrentar los gigantes, ¿sí?, que tenemos como retos en la vida? También tenemos que tener claro la parte también de aquellos gigantes que tenemos como metas. Personas que quieren emprender, pero que ven tan grande ese desafío que se paralizan. Entonces, este es otro tipo de gigantes, que es la parte que mencionábamos hace un momento. Son esos gigantes que te quieren invitar a que tú demuestres tu grandeza, a que vayas en un proceso de orden, por supuesto, enfrentando eso que tú quieres hacer, eso para lo cual tú naciste, cumplir un propósito. ¿Hace cuánto tiempo hay muchas personas que tienen engavetado esos sueños, esos proyectos, y que están ante ese desafío? ¿Será que es el año en que lo debo hacer? Claro. Y yo creo que es importante poder enfrentar justamente en este primer mes del año, según el calendario, y poder decir, voy a dar el paso y voy a empezar a hacerlo poco a poco y a enfrentar mis miedos, esos desafíos, y a demostrar la grandeza que tengo. Claro, y tú mencionaste una cosa muy importante, una palabra muy importante, la certeza. Sobre todo tener la certeza a nivel emocional, nosotros que trabajamos tanto los temas emocionales aquí en el programa, Wendy, la certeza de que el cambio es posible, porque uno de nuestros mayores gigantes a veces nos dice que uno no puede cambiar, que hay cosas que ya nos acompañaron por tantos años, que como yo a estas alturas de la vida, Wendy, me voy a poner a hacer un cambio, pues. Sí, justamente yo creo que esa es parte de lo que necesitamos enfrentar, devolvernos la verdad a nuestra vida y cerrar nuestros oídos a toda mentira que quiere detenernos y
justificarnos también, ¿verdad? Nos voy a justificar para decir, ay, bueno, hay personas que prefieren permanecer ahí para no tener que enfrentar por cualquier situación algún momento de fracaso o una caída en algo que emprendan, entonces prefieren estar del otro lado, creyéndose esas mentiras de que no pueden, de que cómo es posible, mire la edad que tengo. Yo creo que una de las bendiciones del ser humano es que nosotros tenemos la capacidad todos los días de producir pequeños cambios, pero si los elegimos. El regalo más grande que Dios le dio al humano fue la libertad, esa capacidad de elegir, ir siendo tú arquitecta de tu propio destino. Aquel poema que dice, caminante se hace camino al andar. Entonces, encontrar esa parte de que sí puedo generar el cambio. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que trabajar en la virtud de la paciencia. Tenemos que ceder nuestra voluntad, tenemos que entrar en un proceso de disciplina, y como esas virtudes requieren de responsabilidad y de cambiar hábitos, muchas veces prefieres no hacerlo. Pero si eliges eso, luego no nos quejemos a la mitad del camino porque seguimos en el mismo lugar. ¿Sí? Yo creo que es tiempo de desafiarnos y estirar un poquito todos nuestros músculos, tanto físicos, ¿verdad? Mentales, espirituales, ¿verdad? Para hacer la analogía, para poder crecer. Es tiempo de crecer y identificar además esa parte que nos impide avanzar. ¿Cómo está su voluntad? ¿Cómo está la fuerza de voluntad? ¿Recuerdas que el año pasado salió en varios de los programas que hicimos la parte de las dietas, de la nutrición, y que hablábamos precisamente esa parte que no era solo de decir voy a empezar, sino realmente realizarlo? Entonces, ¿cómo está mi voluntad? Realmente ha sido porque es que oigo mucho a personas constantemente, es que mire, lo que pasa es que no me da tiempo, yo no como en mi casa. Y cuando tú vas a ver menús, siempre hay opciones donde tú puedes elegir y ceder, ¿verdad? Esa parte de no voy a hacer lo que quiero, sino lo que en este momento requiero hacer para poder tener un resultado. Entonces, ¿cómo está la fuerza de voluntad? ¿Sí? ¿Cuáles son las creencias que usted tiene sobre el miedo? ¿Sí? Hay miedos. El miedo tenemos que tener claro que es una de las emociones que nos ayudan para preservarnos del peligro. ¿Sí? Entonces, ¿ese miedo que usted está sintiendo realmente le está preservando del peligro o solo lo está usando para justificar que usted quiere estar en el mismo lugar? ¿Mm? Eso es muy importante. Claro, son preguntas que te van a confrontar y tomar decisiones en base a esto que estamos hablando no es sencillo. ¿Cuál es la idea que usted tiene del fracaso, por ejemplo? ¿Mm? ¿Usted le ve lo positivo al fracaso? ¿Lo ve usted como un trampolín que lo lleva al éxito? ¿Como parte de un aprendizaje que le da la vida de una manera que le dice cómo no hacerlo? Claro. ¿O usa la idea del fracaso como mejor no avanzo porque no quiero que me llamen fracasado? ¿Sí? Claro. O que tuvimos una experiencia difícil a veces de fracaso y quedó así como muy sellada en nosotros, ¿verdad? Exacto. Y se vuelve un gigante. Exacto, se vuelve un gigante. ¿Por qué? Porque la creencia que yo tengo del fracaso es no sirve para nada. Pero si yo empiezo a cambiar mi manera de pensar en cuanto al fracaso y empiezo a ver, creo que a partir de este proceso que llevé, lo que encontré es que esta no es la manera de hacerlo. ¿Sí? Encontré que los valores que tengo debo empoderarlos y usarlos la siguiente vez. Encontré que debo capacitarme mucho más en esta área, porque a veces también se da, Judith, que te crees como demasiado fuerte y cuando ves al gigante dices, bueno, usted y cuántos más, y te crees en tu propia prudencia, en esa autosuficiencia en el que tú puedes, pero no evalúas con sabiduría cómo atacar a ese gigante. Y en medio de tu propia prudencia atacas y por supuesto el gigante te devuelve y te regresa. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que tener mucha sabiduría para poder saber y enfrentar esas adversidades.
Otra de las cosas que nos impide avanzar y enfrentar a los gigantes es nuestra manera de ver las cosas. ¿Es usted pesimista o es optimista? Si es optimista, realmente tiene coherencia con ese optimismo que usted piensa y usted habla con lo que usted hace. Porque justamente tú mencionabas al principio, creemos que con solo decir me va a ir bien y pensás que te va a ir bien es suficiente, ¿sí? Pero se está levantando usted más temprano de lo que se levantaba para poder hay acciones que respalden ese exacto, pensamiento, acciones ¿verdad? que respalden, ¿sí?, ese optimismo, porque eso va a generar un resultado. Entonces, estamos induciendo algunas cosas que debemos evaluar en nosotros. Otra cosa, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención por la que quiero yo vencer ese gigante? Porque a fulanito le fue bien y entonces a mí me va a ir mejor. Porque a mí me dijeron que yo no iba a hacer nada y entonces yo voy a demostrar que sí voy a ser alguien. Tienes que reconocer cuál es la intención de tu corazón para poder enfrentar el gigante. Porque si la intención es incorrecta, te vas a ir a enfrentar con el gigante, pero el gigante te va a aplastar. Otra cosa importante, ¿cuáles son las metas que tienes? No solo para mañana. ¿Cuáles son las metas que tú tienes hoy? Porque a veces proyectamos a 5 años, a 10 años, a 20 años. Ajá. ¿Y cuál es su meta de hoy? ¿Las está cumpliendo? Porque su hoy lo va a llevar al cumplimiento de una meta a corto y largo plazo, ¿sí? Pero esa pequeña decisión que usted tome hoy lo va a llevar a derribar ese plan estratégico que usted tenga para derribar el gigante. Claro, y ¿sí? qué bueno que dijiste esto de qué es lo que nos motiva, porque a veces tenemos la motivación equivocada, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Justo ayer platicábamos de nutrición y de hacer ejercicios y todo eso, y en algunas de las consultas, Wendy, hablaban, quiero verme mejor para mi esposo, quiero que la ropa me quede, quiero que las otras personas ya no me miran como me están viendo en este momento. Entonces nuestra motivación va encarrilada a algo externo, ¿sí? No en ningún momento a veces pensamos, quiero esto para sentirme bien yo, para sentirme sana, para sentirme más liviana, para poder caminar y no agotarme tanto, por ejemplo, y un sinfín de cosas que nos favorecen a nosotros. Sé que a veces cuando todo es muy en función de uno, todavía nos entra esta creencia de que estamos siendo egoístas, pero hay que revisar nuestras motivaciones, porque si es en función de alguien más, esa motivación por la que queremos demostrar esto, emprender esto, hacer esto en este nuevo año, lo más seguro es que si esa cosa externa cambia o nos mira diferente o ya no nos habla, se nos caiga también esto que hoy, por lo que hoy queremos luchar tanto. Así es, y por eso es muy importante esa parte de aprender a amarme y a darme también primero a mí. Lo hemos mencionado en varios programas, la parte de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú no puedes amar o desafiar a nadie si realmente tú no lo haces primero contigo, ¿sí? Tú decías, quiero regalarme salud. ¿Por qué quiere regalarse salud? Porque a usted no va a parar en un hospital como fulano. Error. Porque ahí usted ya está, ¿verdad?, etiquetándose que usted no quiere, ¿verdad?, parar así. Y cuando emitimos un juicio sobre, se nos regresa. Ok, yo quiero estar más saludable, ¿sí? Porque eso es un bien para mí y para los que viven alrededor mío. Es diferente. Lo estoy poniendo en un contexto completamente distinto, ¿sí? De una manera más acogedora para el entorno y para mí también, ¿sí? ¿Por qué voy a elegir hacer ejercicio? ¿Sí? Es que ya me cansé que me digan que yo nunca hago. Error. Yo quiero hacer ejercicio porque eso va a agilizar mis habilidades motoras y además es increíble porque los estudios demuestran cómo se estimulan muchas de las hormonas que necesitamos para nosotros tener energía, permanecer más felices,
en el momento de hacer ejercicio. Es increíble, ¿sí? Porque quiero apoyar más mi capacidad o prolongar mi capacidad de vida porque tengo tantos propósitos que cumplir, ¿sí? Entonces es como el lado en el que tú lo ves, ¿sí? Porque necesito a partir de hoy quitarme ese exceso que he llevado por tantos años, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel espiritual. Realmente a partir de hoy quiero vivir más liviana. ¿Cuál es el gigante entonces que usted tiene que enfrentar? ¿Sí? Ese exceso, eso que usted ha visto tan grande y que ya no quiere ver. Entonces necesita comenzar a enfrentarlo. Sí. Claro. Y hoy nos trajo Wendy un contenido muy muy interesante. Los invito a solicitarlo enviando la palabra contenido al 5025, y dentro de los puntos que nos impiden vencer ese gigante, tú habías puesto dentro de ellos justo eso: pretender complacer a todos y construir una fachada. O sea, sostener mi fachada de que todo va a estar bien, lo voy a hacer por mi familia, porque también esa idea nos la compramos muchísimo, ¿verdad? Sí. Yo voy a hacer este esfuerzo, este sacrificio, que es así como una palabra top, por otras personas, y no es, la motivación no es un sacrificio. Así es, no es para nada un sacrificio. Y al final, ¿sabes qué pasa con estas fachadas? Cuando todos los que están alrededor se comienzan a apartar, porque cada quien tiene su propósito de vida y se aleja, tú ves esa gran fachada y dices, ¿para qué construí esto? Y cuando tú quieres avanzar, lo ves tan grande que te paraliza y dices, ¿cómo voy a hacer para pasar por ahí? ¿Y ahora para qué quiero tanto todo esto? ¿Sí? Entonces es muy importante permitirte a partir de hoy dejar de construir las fachadas y consolidar más las bases internas, no solo de uno mismo, sino además las bases internas del hogar, en el caso de las personas que tienen una familia, en el caso de los jóvenes que están por formar no solo familias, sino proyectos nuevos, ¿verdad? Yo este año me propuse que me voy a graduar porque le voy a agradar a mis padres, o le voy a agradar al jefe que tanto me lo ha pedido. Ahí estás construyendo una fachada porque estás haciendo de un propósito personal el sentido de alguien más. ¿Sí? Entonces es muy importante que enfrentes y revises esa parte. ¿Por qué quiero entonces graduarme este año? Porque es una meta personal que he pospuesto y que al final estos gigantes me lo han mencionado por años y he sido reacio y ay, ya lo voy a hacer, y de repente te dicen en el trabajo, bueno, para poder incrementar necesitamos que nos traigan los avances académicos que tienen. ¡Oh, Dios! Y entonces te ves ahí paralizado por ese gran gigante, y cuando tú revisas y eres consciente de los meses anteriores o los años anteriores, hubieron muchas personas y voces que te vinieron a decir, claro, y que te prepararon para que en el momento de enfrentar ese desafío tú estuvieras listo, pero no permitiste. Entonces es muy importante esa parte. ¿Para qué quiere usted seguir construyendo en su propia vida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le puede servir. Vamos a poner la parte de David y Goliat, ¿verdad? Creo que todos o la mayoría conocemos esa historia. La usan, de hecho, como bases para hablar sobre estrategias con empresas, ¿verdad? ¿Cuáles son los Goliat, que son esos gigantes? Y ese David pequeño, ¿verdad? En donde con piedras, algo tan sencillo, fíjate, Judith, no tuvo que ir a buscar grandes situaciones, solo se agachó y buscó las piedras, pero dio en el punto para vencer al gigante. Entonces, ¿cuáles son las piedras que usted necesita, ¿verdad? ¿Cuáles son esas decisiones que usted necesita tomar hoy en su mano para lanzar a ese gigante? ¿Verdad? Y que para poder hacer eso tenemos que dejar también de lado, Wendy, la queja, la crítica,
O sea, a veces es como cuando uno dice en la mañana desayunas sano, pero en el almuerzo te comes una hamburguesa, ¿verdad? O sea, hacemos con una mano hacemos una cosa y con la otra lo quitamos. Esa función cumple la crítica negativa y la queja en nuestra vida cuando tenemos la intención de vencer estos gigantes. O sea, yo estoy segura de que mucha gente te lo dice en la consulta, en la clínica, mira, es que yo estoy haciendo muchos esfuerzos y mejorando la relación con la pareja, mejorando la relación con los papás, y uno se sienta a ver, ¿verdad? Sí, está haciendo esto, sí lo está haciendo, lo otro, pero nos falla alguna parte, o hay una que la tenemos tan potenciada, tan de hábito que ni nos damos cuenta que lo hacemos, que es la que a la larga no deja que todo lo bueno que sí estamos haciendo pueda surtir efecto, se podría decir, porque hay un punto donde volvemos como a recaer. Sí, yo creo que me encanta el punto que tocaste ahorita, porque también creo que parte de los gigantes que necesitamos enfrentar es que caernos una vez no es el problema, ¿verdad? O sea, recaer no es el problema, somos humanos, el problema es permanecer en recaída. O sea, te equivocaste hoy, o sea, no pudiste, no tuviste el autocontrol, no tomaste de nuevo una buena decisión, está bien. Levántate, sacúdete, perdónate, ve en las cosas que hay que mejorar, pero al día siguiente no te lo permitas. Porque el problema es que si te caes hoy, te levantas y mañana te vuelves a caer y te vuelves a levantar y llega un momento en que ya se vuelve como parte de tu rutina. Entonces cuando viene el gigante te encuentra caído. Y por eso te aplasta. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante tener claridad en ese sentido. Como tú bien dices, hay personas que llegan a clínica y van muy bien y de repente caen de nuevo en esas trampas. Y se afligen y es como no he logrado nada. No es verdad, sí has logrado. ¿Cuántos días lograste hacer las cosas diferentes? ¿Ok? Pero eres un ser humano y esta vez te equivocaste de nuevo. Pero ¿qué hay de aprendizaje? Sí. Y muchas veces cuando empiezan a hacer sus análisis te dicen, sí, la verdad es que llevaba tantos años de no poder lograr cierta meta, cierto logro, cierto cambio en mí, y tiene razón. La primera vez me llevó 10 años darme cuenta, esta vez me llevó 1 mes y medio de un buen trabajo, pero hoy que me equivoqué, lo reconozco de inmediato y voy a hacer algo distinto. Eso es una riqueza, eso es un fruto, esa es esa piedra que encontraste para decirle al gigante, no me vas a seguir paralizando. Ahora ya sé cómo hacerlo, ahora yo te voy a enfrentar. Y sigues. Y eso es algo que necesitamos aprender, porque si no, vuelves a alimentar al gigante, ¿verdad? Entonces, ahí sí que tú le das a él, ¿verdad? Y lejos de que él te genere a ti, esa parte que tú bien decías. Yo creo que la queja, la frustración, la crítica son alimentos para el gigante. Pero si tú tienes una visión diferente en tu estrategia de guerra para enfrentar al gigante y te logras escuchar y logras identificar esas áreas en tu vida y las empiezas a eliminar, cambiándola por, en vez de queja, ser agradecido con lo que sí tengo, con lo que sí he logrado, ¿sí? Decirme las cosas buenas que sí puedo hacer, ver lo sano de mí. El alimento tú lo cambias y entonces te enriqueces tú. Tú te empiezas a ser grande. Si dejas de tener el juicio hacia los demás y te enfocas en qué de lo que digo del otro dice de mí y creces en ese sentido, tú te empoderas y empiezas a mostrar tu grandeza. Y vamos a redundar mucho en esa frase, ¿verdad? Para vencer al gigante. Yo voy a demostrar mi grandeza. Yo soy grande y yo puedo contra ti. Para que tú vayas eliminando esas sombras de tu vida y puedas seguir avanzando y puedas tener el cumplimiento de tus metas. Sí. Entonces es importante revisar. Esos son los obstáculos que nos impiden avanzar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para identificar si estamos avanzando o no? ¿Sí? Y esa es la parte que debemos grabar en nuestro corazón. ¿Verdad? Como grabar en algo para que no se borre.
porque esas son las armas de guerra, la estrategia que me va a decir estoy avanzando. Muy bien. Y tú nos pusiste aquí unos puntos que nos pueden dar como un indicador de si estamos en este momento enfrentando de manera, pues, un poquito diferente, más llevadera, con una nueva estrategia a estos gigantes, o si todavía no, porque esa es la pregunta, ¿y cómo sé? Si sí o si no, porque esto está muy grande, ¿verdad? Aquí hay unos indicadores que nos podrían servir. Cuéntanos de eso. Sí, primero, ¿cómo estoy aceptando las cosas que me están sucediendo? ¿Sí? Las cosas que elegí, ¿cómo estoy aceptando las consecuencias de esas situaciones? ¿Sí? ¿Cómo acepto las cosas naturales que me pasan? Porque ante eso nosotros no podemos hacer nada. Qué rico fuera que pudiéramos decir, Judith, venga el clima de marzo, porque hay demasiado frío. Sí, pero eso tiene que ver con la naturaleza, o sea, no tiene que ver con nosotros. Entonces, ¿qué nos toca? Asumir que hay frío, vamos a poner ese ejemplo, y buscar la ropa correcta para poder protegernos del frío y enfrentar la situación que estamos viviendo. Un ejemplo, ¿verdad? Muy ligero y absurdo, como si lo quieres ver así, la parte del clima. O sea, pero a mí me toca, ¿qué? Hacerme responsable y cuidar de mí, para proteger mi salud y elegir bien la vestimenta adecuada para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo. ¿Sí? Algo tan mínimo como eso necesita todas esas acciones. Tú te imaginas cuánto más no necesitas tú, ¿verdad? Identificar todas esas herramientas que tú necesitas para saber que tú vas a hacerlo bien. Entonces eso es importante. ¿Cuánta gratitud? Porque en la aceptación tú debes introducir la parte de la gratitud. Porque yo acepto y empiezo a sentirme agradecido con eso que estoy aceptando. Empiezo a tomar acciones para desafiar ese gigante, ¿sí? Eso que yo acepto. Muy bien, reconozco que fui un mal administrador. Primer paso, ¿verdad? Luego, ¿qué necesito hacer para administrarme mejor? Bueno, si tienes la opción, voy a tomar un curso que me enseñe cómo administrar. Bueno, en este momento no tengo el tiempo. Ok, entonces voy a tomar una lectura que me ayude a instruirme para poder ser un mejor administrador. Bueno, voy a armar un presupuesto y voy a proponerme tener control sobre él. Entonces vas tú dando esos pequeños pasos y eso te va a ir diciendo que tú estás enfrentando bien las situaciones. Me hago responsable de la parte que me corresponde a mí, ¿sí? Para enfrentar ese gigante que hay en mi vida en este momento. Claro, y tú mencionaste con esto de la gratitud algo también que me gustaría que lo recalcáramos, Wendy. Agradecer todo el tiempo implica que hay cosas que no son 100% de mi agrado, porque también a veces hasta el agradecer lo hemos confundido con las cosas buenas. Uh-huh. Y por supuesto que está muy bien, o sea, realmente pasar de pensar que nos merecemos todo y que ahí está por sentada las cosas diarias de la vida sin agradecer, pues, y pasar de ahora agradezco todo esto bueno que antes no veía, está perfecto, está muy bien, pero entran algunos puntos donde uno dice, esto hasta me duele que esté pasando, pero aunque no entiendo en este momento la razón, poderlo agradecer, y ese es como que ya el nivel 2 de gratitud, ¿verdad? El nivel 1 es por todo lo que a veces nos rodea, que lo damos por hecho, que está tan ahí que ni me doy cuenta, ¿verdad? Que hay agua, que hay azúcar, que hay luz, que tengo casa, que tengo un suéter, ni siquiera de eso a veces. Uh-huh. Pero después de pasar por eso, de estas cosas que no me agradan tanto, que yo quisiera que fueran diferentes o que cómo no pasaron otro día, pero tenían que pasar hoy. Uh-huh. Eso justamente es la parte más importante, que el diploma de graduación te lo dan en el nivel 2, digamos, para darle seguimiento al ejemplo que pusiste. Porque por supuesto que cuando está todo cubierto a tu alrededor, ¿quién no va a ser agradecido? ¿Mm? Ahora, cuando se cae eso por alguna situación, por alguna circunstancia, natural o no, ser agradecido en ese tiempo te dice que realmente llegaste a un nivel de gratitud. Porque en todo tiempo necesitamos ser agradecidos. Porque si en ese nivel tú no puedes agradecer, entonces caes en la queja, caes en la frustración.
caes en el pesimismo. Entonces eso no es avanzar, eso es quedarte y seguir alimentando al gigante. Entonces yo creo que sí tenemos que tener claro cuando hablamos de gratitud que el nivel 2 es lo que te certifica, ¿verdad? Para decir que realmente trabajaste en la gratitud. Cuando en medio de la adversidad tú puedes dar gracias con todo y que te duela, porque no estoy diciendo que no duele, que no sientes que se te mueve el piso, pero logras a empezar a agradecer. Esa gratitud te lleva a poder tener la capacidad de ser feliz cada día de tu vida. Entonces esa parte es muy importante. Esa gratitud te lleva a colaborar con lo que tienes, con lo que te queda, y no esperar a que tú tengas muchísimo para poder colaborar, ¿sí? Entonces todas esas actitudes suman. Por eso es tan importante y me encanta que nos hayamos detenido en esa parte de la gratitud. Claro. Porque a veces la vemos así como sencilla. No, sí, yo sí soy agradecido. Sí, claro, pero cuando viene el tiempo de turbulencia, eres agradecido. Porque eso es lo que realmente te va a dar la certeza de que sí, eres o no. Okay. Y que necesitas crecer. Esa parte te lleva también a ver, ¿vives en armonía entonces? ¿Ya desapareció la queja? Y comienzas a ver lo bueno y lo sano. Vas bien, estás enfrentando al gigante. Sí. Estoy presente, ¿sí? Vivo en el aquí y en el ahora. Estoy avanzando. Abrazo y resignifico el pasado. Ya con gratitud y con otra perspectiva estoy avanzando. ¿Sí? El gigante comienza a desaparecer. Sigo en la lucha de querer borrar ese pasado. Cuidado. El gigante te está haciendo una trampa. Te quiere desaparecer. Porque si borras una parte de tu historia, tú dejas de ser tú. Eres otra persona. Entonces, ojo con esas situaciones, ¿sí? Soy capaz de atender mis necesidades, pero también la de los demás. Eso me está diciendo, estás avanzando, estás derrotando, ¿sí? Todo eso que antes te paralizaba, ¿sí? Pasan situaciones, Judith, en que quieres compartir con otros, pero si estás en el estado que hablábamos de queja, de amargura y de frustraciones, es que si no tengo ni para mí, ¿qué le voy a dar a alguien? Y a veces no necesitas dar cosas materiales, un abrazo, estar presente, una palabra de afirmación, una palabra de motivación, una palabra que valide al otro. Son recursos que no tienes que gastar absolutamente nada más que tener un corazón sano y agradecido. Y te sirve para derrotar y empoderar también a las personas que están del lado, que también necesitan enfrentar gigantes. Entonces, por eso es muy importante evaluarnos de esta forma, ¿sí? Estoy enfrentando bien, entonces, ¿sí? Ojo, sin caer en la parte del egocentrismo ni en el endiosamiento. Entonces lo estoy haciendo súper bien, porque entonces estás construyendo otro gigante. Te estás queriendo sentar en el trono del Todopoderoso y ese no nos corresponde. Sí. Claro. O sea, ¿cómo guardar a veces ese punto medio? Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo lo guardamos? Trabajando en la humildad. La humildad es otra de las piedras que nos ayuda a derribar a los gigantes, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta y dice que el que quiera ser grande, ¿sí?, que sea el más pequeño. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Porque para llegar a la grandeza necesito ser el más pequeño y el servidor de todos. En el contexto sano, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. Revisar. Que me gustaría y me encantaría que lo hicieran en este tiempo, en este primer mes del año. Y ponga ahí sus post-its, sus rótulos, sus papelitos de cuáles son las rocas que ha encontrado, que son fortalezas que le van a ayudar a derribar, ¿sí? Y ponga lo que ha identificado del gigante
para que entonces usted sepa con qué cosas usted tiene que enfrentarse, ¿sí? Y cómo las va a enfrentar. ¿Qué cosas necesita usted llevar en su mochila para que cuando lleguen esos gigantes usted saque las herramientas correctas, el arma correcta para poder enfrentarlo? ¿Sí? Muy bien. Vamos justo a eso, con estas herramientas que nos pueden servir para trabajar en nosotros mismos constantemente, porque ahí tú pusiste trabaje siempre en usted mismo, porque el trabajo personal no tiene días de descanso también, y a veces, decime si no, a veces uno un poco en broma, un poco en serio lo dice, ay, pero ¿cuándo? Pues, o sea, ya cuando arreglé una cosa se destapa otra, ¿verdad? Es un poco así el trabajo interior, de alguna manera, ¿verdad? Sin verlo como algo negativo, sino como algo que pasa, ¿verdad? Cuando algo ya empieza a solucionarse o cuando ya este punto no me genera un conflicto, surge otra situación, ¿verdad? Porque es continuo, el trabajo interno es de todos los días. Claro. Y cuando eso sucede, dele gracias a Dios y a la vida, porque le están diciendo, estás vivo, sigues aquí. Porque el día que usted ya no tenga opción para resolver, usted ya no va a estar en la tierra. Porque lo que nos dice a nosotros que estamos vivos es eso que siempre hay que descubrir o que tengo que renovar, ¿sí? Los ciclos de la naturaleza, yo lo pongo mucho de ejemplo cuando doy talleres y conferencias, Judith, esa parte de nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y son ciclos, ¿sí? Hasta que realmente se envejece y ya la raíz ya no tiene para dar más. Y entonces tú mudas, ¿verdad?, hacia otro lugar. Pero mientras sigan apareciendo esas luces, esos destellos de cosas por mejorar, de cosas por solucionar, te están diciendo estás vivo. Sigue creciendo, todavía hay tiempo de crecer. Pero necesitamos ver la vida de otra forma, ¿sí? Porque si dices, y ahora otro, ¿cuándo voy a terminar? Vuelves a caer en el pesimismo y entonces engrandeces al gigante, ¿sí? Y te haces entonces pequeño. Entras en el berrinche de, ¡ay, ya no quiero! Cuidado, porque cuando estamos en berrinche quiere decir que nos quedamos pequeños. Y nosotros llegamos a la tierra para crecer, para llegar a ser adultos, para empoderar, para dejar huella, ¿sí? Entonces esa parte es bien, bien importante, ¿sí? ¿Cuánto estoy dispuesto a querer seguir creciendo? Pasa también que cuando ya llegas a cierto nivel de solventar y enfrentar las cosas, caes en el acomodamiento, ¿verdad? En tu zona de confort. ¡Ay, buenísimo! Ya no miro ningún gigante, no hay problema, aquí me voy a quedar. ¡Ojo! Porque muchas veces el gigante está durmiendo, es la hora de su siesta, ¿verdad? Cuando ese gigante se despierta, ¿sí? Si tú te quedas en la zona de confort y no avanzas más arriba, caes de nuevo, como aquel juego de escaleras y resbalones, ¿verdad? O sea, caes, ya vas por la casilla número 98 y te tira en el 99, regrese a la casilla de salida, ¿sí? ¿Por qué? Tiempo de crecer, ¿sí? Entonces hay que volver, ¿sí?, a enfrentar las preguntas de la vida para que crezcamos, ¿sí?, y poder responder y decirle, aquí estoy, sigo vivo. ¿Cuál es el desafío? Tengo esto para dar, tengo esto para hacer, ¿sí? Entonces esa parte es muy importante y por eso pusimos siempre, porque siempre que a usted le aparezcan esos botones rojos de toca ¿verdad?, es tiempo de crecer y trabajar y procesar y vivir. También trabajar mucho en la parte de valorarte y de proyectarte, no solo en metas externas, sino hacer una mejor versión de nosotros mismos todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me ayuda a llegar a una plenitud, eso me ayuda a sonreír, eso me ayuda a decir, qué bonita es esta vida, dice una canción, ¿no? ¿Sí? Y pareciera ser no que estamos como hablando de un mundo de fantasía. No es así. A mí me gustaría que podamos cambiar la perspectiva de la vida en el a pesar de
lo que me ha tocado vivir, a pesar de lo que me ha tocado enfrentar, a pesar de lo que he decidido, elijo decirle sí a la vida, elijo decirle al gigante, yo soy grande, yo también soy grande. El ser humano es la máxima expresión de la creación. Los que tienen la capacidad de pensar, es decir, los más grandes somos nosotros, ¿sí? Los que tenemos la potestad y el poderío para gobernar, ¿sí? Y no solo en los ambientes políticos, sino en muchas áreas de nuestra vida. Entonces es tiempo de permitirnos proyectarnos y valorarnos. Otra cosa importante es, en mis momentos de quietud y silencio, es donde yo renuevo fuerzas, es donde puedo tener la capacidad de encontrar las mejores estrategias. Pero vivimos haciendo tanta bulla y dentro de tanta bulla que no nos damos ese tiempo de poder construir y ver en medio del silencio. No lo apreciamos y hay muchas piezas claves ahí que podemos encontrar, y por eso es importantísimo trabajar en nosotros mismos en ese sentido. ¿Cuál es el sentido que usted tiene de su vida? ¿Está usted construyendo desde ahí o está poniendo en su vida a alguien más como su sentido? Encontramos a padres que ponen su sentido de vida en los hijos. ¿Y qué pasa cuando los hijos se van? Pierden el sentido de su vida. ¿Qué pasa si alguna situación sucede? Una pérdida de un hijo y tú tienes todo tu sentido de vida ahí. ¿Qué sucede? Hay personas que ponen su sentido de vida en un empleo o en una profesión. ¿Y qué pasa si vienen los momentos de adversidad y todo mi sentido de vida está puesto ahí? Entonces es importante trabajar en construir tu sentido de vida todos los días, hacia adentro de ti, hacia ese ser, porque ese ser se va a mudar hasta el día en que te digan tiempo, no hay más en la tierra. Entonces es importante trabajar en eso, en esas metas hacia el ser, moldear el pensamiento y nuestra manera de hablar. Yo le diría a mis alumnas en este momento, alguien grite lotería, por favor, porque vamos marcando en el cartoncito. ¡Ay! Moldear, imagínate la palabra, o sea, eso es estire, ¿verdad? Jale, y eso implica muchas veces dolor, esa parte de renovar. Es más fácil comprar algo nuevo que renovar, porque el renovar implica muchas situaciones. Ahora, cuando tú remodelas y ves esa obra que querías tener linda y que no querías perderla, ¡ala! ¡Qué satisfacción tan linda! Entonces, moldeemos nuestra manera de pensar. Pensemos más en lo sano, en lo positivo, en lo que sí somos capaces de poder ser y hacer. Hablemos de manera diferente. Haga un ejercicio, cómprese una libretita y escriba todo lo que usted está hablando durante el día. Y luego dése la oportunidad durante la semana o esa misma noche de revisar cuánto de sano ha estado usted hablando. ¿Ha caído usted en el juego de que, lo que pasa es que... ¿Sí? Revise también. ¿Está hablando usted demasiado en positivo y está haciendo poco? Entonces, esa parte es importante. Dese el chance de moldear. Eso le va a ayudar a enfrentar el gigante. ¿Sí? Es como modelar el arma, para que esté bien afiladita para cuando venga el tiempo de guerra. ¿Sí? Luego, la parte de ser flexible. Normalmente las personas que son rígidas no pueden ganar la guerra. Necesitamos ser flexibles para saber en qué momento debo agacharme, en qué momento debo saltar el obstáculo, en qué momento debo
de ser variable hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Porque si usted va a permanecer rígido en el aquí estoy con esto y nada me va a pasar, ojo, lo pueden agarrar por la espalda si usted no se quita la rigidez. Entonces esa parte es muy importante y son desafíos que realmente no para todos se oye bonito, pero déjeme decirle que si usted trabaja en esas áreas, usted va a tener mejores resultados, ¿sí? Usted va a enfrentar de una vez por todas eso que no lo ha dejado avanzar. Y después viene un punto bien importante que es la aceptación. Wendy, hace unos días miraba yo un video de un coach que se llama Diego Dreyfus. Me gustó bastante su video y él decía, sufres porque no aceptas. Cuando la gente le preguntaba, ¿pero por qué sufro? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Porque no aceptas. O sea, la situación no la puedes cambiar, ni va a cambiar casi nunca, sobre todo cuando, como tú decías al inicio, son cosas que van más allá de nosotros, pero sigues sufriendo porque no hay aceptación. O sea, no inicias nunca un proceso de decir, esto que está pasando es así. Uh-huh. Eso es en un contexto, y también no aceptas las capacidades que sí tienes, Judith. Entonces nos vamos a los extremos, ¿verdad? En que no quiero enfrentar eso que tomé como mala decisión, entonces de plano no es así, es que lo que pasa es que fulanito, es que si fulanita, es que si hubiera nacido en otro país, es que si, y no aceptas. Ahora, cuando tú empiezas a aceptar no solo esa parte de, bueno, reconozco que de plano no tomé una buena decisión, pero también trabajas en la parte de acepto que yo tengo la capacidad también para hacer tal cosa o vencer tal situación. Acepto que yo tengo la capacidad de ser fuerte, ¿sí? Pero aceptas más la parte de te dijeron que no podías y siempre me lo dijeron. Ok, tal vez te lo dijeron de niño, pero si ya el DPI indica que eres mayor de edad, te tengo una sorpresa, eres adulto. Elige desde el adulto. Ya no hay nadie que te diga esas frases. ¿Qué frases te estás diciendo tú? Acepta que tú también puedes hacerlo. Acepta que tú no eres débil, que tú puedes ser fuerte. ¿Sí? Acepta que tú no eres indisciplinado. Ve la parte sana. Yo puedo disciplinarme, y eso es lo lindo de la disciplina, que es algo que yo puedo trabajar en mí y volverme disciplinado. Claro, pero antes de eso tengo que aceptar. No, yo de plano reconozco que lo que me falta es disciplina. ¡Ting! Paso para el éxito. Bueno, entonces voy a aceptar, trabajar en ser disciplinado. Entonces hay que verlo siempre en ambos lados, ¿verdad? En aceptar eso que sucedió, pero en aceptar también que yo puedo hacer la diferencia en eso que sucedió, en eso que elegí o en eso que me tocó, ¿verdad? Esa parte es importante. Ocuparnos de lo que sí merece tiempo. Para poder ganar y enfrentar los gigantes necesitas, ¿sí?, saber administrar tu tiempo. Ocuparte en lo que sí merece la pena que tú te ocupes. Porque a veces escuchas todo el tiempo en diferentes lugares, con diferentes edades, es que no tengo tiempo. Pues que yo sepa, hasta el día de hoy todos los seres humanos tenemos 24 horas. Aquí o en la China son un día de 24 horas. ¿Sí? ¿Cómo estoy ocupando mi tiempo? ¿Qué actividades realmente debo de seguir teniendo en mi vida? ¿Será que debo eliminar ciertas cosas para poder optimizar más el tiempo? ¿Será que debo de redireccionar todo lo que yo planeo o lo que hago durante el día hacia cosas que son más importantes? ¿O solo voy a vivir en aquello que siempre es urgente y pierdo lo importante y lo trascendente? Entonces esa parte es bien importante para poder enfrentar los desafíos que tenemos en la vida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro. Entonces, la parte de avivar el fuego interior.
de poder regalarte esa calidez interna, esa parte de me abrazo, me acepto, acojo lo que soy, bendigo lo que soy, doy gracias por lo que sí he hecho, doy gracias por lo que sí puedo hacer, doy gracias por los sueños que todavía están dentro de mí. Esa parte es como echar un leño todos los días, ¿sí? Decirte lo bueno que hiciste durante el día. No solo lo malo, no te sigas recriminando. Aviva el fuego que hay en tu interior. El espíritu no enferma, lo hemos dicho también en varios programas. Es lo sano que tiene el ser humano. Entonces buscar esa parte, eso sano, eso que tengo adentro que está encendido, pero que a veces lo tienes tan protegido que no logras ver. Y piensas que como está saliendo humo, está apagado. ¿Sí? He mencionado también una frase que a mí me encanta y dice: creí mi hoguera apagada y cuando removí las brasas me quemé. Si te quemó es porque hay todavía un fuego vivo. Enfoquémonos en alimentar el fuego en nuestro interior y ser una luz encendida que se proyecte hacia uno mismo y hacia los demás. Por supuesto que si caminas con luz, ¿qué pasa con la sombra? Se disipa. También la parte de ser responsables con lo que nos sucede, ¿sí? No dejándome llevar, ¿sí? Sino realmente asumir la responsabilidad. Practicar desde hoy el valor de la responsabilidad en mi vida y hacia con las personas que tengo a mi cargo también, ¿sí? No solo para asumir la responsabilidad, sino para enseñar, en el caso de padres que tienen generaciones a su cargo, ¿sí? Enseñarles también el sentido de responsabilidad, apoyarlos y darles ese regalo, que asuman su responsabilidad. Eso nos va a hacer enfrentar gigantes, que después vienen a ser tan grandes que los padres se paralizan para poder enfrentar esa parte de la vida. ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Las estoy tomando de una forma rápida? ¿O me estoy tomando el tiempo para analizar, para revisar, para poder enfrentar de una mejor manera? ¿Sí? Esa parte es importante. Claro. Y pusiste todavía más, sin esperar nada. O sea, uno hacer las cosas con nuestro máximo corazón, con toda nuestra mente, viviendo el presente, queriendo que sea en bien de nosotros y de otras personas, pero si por cosas de la vida esto se descontrola y se va por otro lado, entender que tenía que ser así. O sea, no aferrarnos a que tenía que salir el plan como nosotros queríamos, ¿verdad? Sí. O te di demasiado y no me diste nada, ¿verdad? Claro, pero porque estabas esperando que yo te devolviera, entonces me diste esperando. Claro, entonces estás tomando una decisión que no es con una buena intención, ¿sí? La Madre Teresa tiene una frase que dice: cuando tú le des amor a alguien y esa persona no te lo devuelve, no te preocupes ni te detengas, porque al final el que ha crecido en amor eres tú. Entonces, es parte de lo que necesitamos poner en práctica para poder enfrentar. Saber que el que crece en amor soy yo. Y es parte de lo que te hace grande. Vivir desde el amor. Luego, respirar y estar abierto a recibir los mensajes cuando te cambian los planes, ¿sí? Poníamos el ejemplo, tú estabas hacia el frente y ¡tas! ¿Qué? Te agarraron por la espalda. Cambiaron los planes. Ahora estoy herido. ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, tener la certeza de que solo es un momento y no es lo que me va a determinar, sino que en esto tengo que tomar acciones. ¿Cómo sano esa herida? ¿Cuál es el frente que vamos a cubrir en el siguiente evento, en el siguiente ciclo de guerra en el que estoy? Cuando me sucedan estas circunstancias, entonces aprender desde ahí, ¿sí? Ser positivo. Bueno, me cambiaron los planes, ¿qué es lo que tengo? Ser proactivo, ¿verdad?
descubrir esa parte de necesito entonces cerrar este frente, cerrar este otro, o abrir este, porque por acá va a salir, ¿sí? Okay. Vamos a hacer una pausa y nos quedan todavía unos 4 puntitos para que cerremos y después vamos a dar paso a las consultas, así les damos tiempo para que tomen agua, hagan una vuelta rapidísimo y también puedan dejar sus consultas a través de nuestro Facebook. Les recuerdo que nos encuentran como Carolina la Mujer de Hoy, o hacerlo también a través del mensaje de texto desde su celular al 5025. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la Mujer de Hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Seguimos con más del programa, hoy platicando con la licenciada Wendy de Zavala, el tema Enfrentando mis gigantes. Muchísimas gracias a quienes ya dejan sus consultas y también a quienes están solicitando el contenido. Les recuerdo que pueden tenerlo enviando la palabra contenido al 5025, está realmente muy interesante y les va a servir para que lo revisen más adelante. Allá a mediados de año podemos ir revisando cómo vamos con nuestros gigantes, nos va a servir muchísimo. Vámonos con los últimos puntos, Wendy, antes de que demos paso a las consultas, que veo por aquí algunas, todas realmente muy interesantes, las agradezco bastante. Vámonos con esta parte de tener un propósito bien definido. Si hay algo que cuesta un poco, Wendy, siento yo, es entender que tenemos un propósito y después saber cuál es el propósito. O sea, en esta parte nos perdemos un poco. Nunca es tarde para ubicar nuestro propósito, aun si sentimos que tenemos 50 años y uno dice, pues no sé. O sea, es válido y nos podemos poner en este momento a tratar de ver para qué estamos aquí. Por supuesto. Y es parte de los desafíos que tenemos como seres humanos. El asunto es, ¿elige ser víctima o protagonista? Porque si eliges ser víctima, tu propósito no lo vas a ver jamás, ¿verdad? Pero si tú eliges ser protagonista, vas a comprender que el propósito tiene un para qué, ¿sí? No un por qué. Entonces esa parte es bien importante. ¿Qué es lo que sí hago bien? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me dice la esencia de lo que soy? ¿Sí? ¿Hago con pasión lo que estoy haciendo? ¿O elegí esto porque alguien más me dijo? Esas son preguntas que necesitas responderte para poder comprender tu propósito. La parte que hablamos hace un momentito de cuando te cambian los planes, ¿puedes identificar que a veces es el regalo que te tiene la vida para encauzarte en lo que realmente tienes que estar? Que ahí entran los puntos que hablamos de la aceptación, ¿verdad? De ver las cosas de diferente manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que evito en mi vida? ¿Qué es lo que me encanta enfrentar? Ver ese propósito de vida en mí mismo. Pero lo puedes ver si eliges ser protagonista. Si no, no lo vas a poder ver. ¿Sí? ¿Hasta cuándo quiero ser víctima? ¿No? ¿Ese es el destino que quiero? ¿O realmente quiero dejar una huella? ¿Sí? En el entorno donde esté. Porque a veces en medio de esa persecución de que usted quiere ser reconocido a nivel mundial, nos perdemos también. Ahora, si usted empieza a dejar huellitas al rato y de dejar tanta huellita, el mundo se entera de lo grande que usted es. Pero si los que están alrededor logran distinguir su grandeza, ¿sí? Y usted puede decir, el día que parta de esta tierra, un trabajo bien hecho, puedo irme en paz, usted es grande, ¿sí? Usted encontró su propósito. ¿Sí? Pero necesita irlo definiendo. ¿A qué me está llamando la vida?
es que mire usted, yo estudié para tal cosa y mire, siempre me salen trabajos para esto otro. ¿No será que necesito tener un poquito más de humildad y revisar? ¿No será que por ahí es? O al revés. ¿Ah? Es que yo de plano siempre elijo esto porque es lo único que me dijeron que yo podía hacer. Y de repente está a la puerta ahí esperándote con un nuevo reto. Y si te desafías a pasar del umbral de esa puerta, te enteras que naciste también para eso. Entonces es importante definir. ¿Por qué? Porque además te sirve como el faro que te va a guiar hacia dónde ir. Porque si yo no conozco el propósito de mi vida, hay una frase, ¿verdad? El que no sabe a dónde ir, cualquier taxi lo lleva, ¿verdad? Entonces, saber qué quiero. Y también, porque siempre hablamos de, comprenda qué es lo que quiere. Ojo, tenga más claro qué es lo que no quiere. Porque eso que usted asimila que no quiere, es lo que lo lleva a hacer lo que sí quiere. Porque si no logro tener esa diferencia, no puedo. Sí. Cultivar nuestra mente con todo aquello que ayude a generar pensamientos positivos. Es parte de lo que hemos hablado. La mente es como un jardín. Hágame un favor. Pode el jardín a partir de hoy. Elimine la maleza. ¿Sí? Aún las plantas que están floreciendo, pódelas para que tengan un mejor fruto, una mejor cosecha. Porque a veces nos enfocamos en que, ¡ay, está tan lindo, está tan frondoso! ¿Cómo lo voy a cortar? Y como todos necesitamos ser renovados, a veces es importante también derribar ese buen fruto para tener uno mejor. ¿Sí? Entonces esa parte es importante. Trabajen sus emociones, por favor. ¿Sí? Esa es parte de lo que le va a ayudar si aviva el fuego interior. Usted va a poder distinguir qué hay adentro y para qué sirve todo eso que está adentro, qué le está mostrando. Rodéese de personas que le inspiren, ¿sí? Hablábamos precisamente hoy por la mañana con una persona y yo le hacía referencia a un proverbio que dice: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si usted está perdiendo sus buenas costumbres, revise con quién se está rodeando. Porque para poder usted ser grande y enfrentar los desafíos, necesita tener como estandarte buenos principios, buenos valores y buenas costumbres para poder marcar la diferencia. ¿Sí? Y cierro con esta, que a mí me parece la mejor de todas. Busque la fuente inagotable, ¿sí? Que es el Ser Supremo, que es Dios, ese que es el gigante de los gigantes, ese del cual puedo aprender, ese del cual me dice todos los días, cada vez que amanezco, te puse en la vida porque sé que tú puedes hacerlo. O sea, no nos enviaron por gusto. Nos enviaron acá, a esta tierra, porque hay algo que tenemos que ser, porque hay algo que tenemos que hacer y porque hay algo que tenemos que tener antes de ir con Él, ¿verdad? Entonces, es la parte que podemos dejar para enfrentar los gigantes. Y ya tocamos algunos de los puntos. Igual si a ustedes les quedó alguna duda, pueden solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Me voy con las consultas. Tenemos una reflexión final, pero la dejo para un momentito más después de estas consultas. Dice, la primera: empecé el año con mucho enojo, pues mi esposo decidió regalarle a sus familiares un viaje a Europa. Cuando me lo contó, ya había comprado todo. Me frustré, me enojé, me entristecí y sentía muchísima rabia. ¿Cómo regala algo tan costoso a sus hijos? Son de su primer matrimonio, pensé, y a otras personas de la familia. Luego, para sanar y perdonarlo, empecé a pensar, bueno, el universo le hace llegar a uno
lo que le corresponde, como sea, y seguramente ellos, pues les correspondía ese viaje en este momento, y mi esposo solo fue el canal para entregárselos. Ya vendrá lo mío y lo de mis hijos. Y con este pensamiento, pues he tratado de irme sintiendo un poco mejor y no guardar estos resentimientos ni envidias. No sé qué me dice, si voy bien y qué más me aconsejan. Pues definitivamente la felicito, porque en medio de ese proceso usted está reconociendo, hay una aceptación, y ese es el primer paso que necesitamos para enfrentar esos desafíos. Fíjese que reconoce bien la parte de la envidia, ¿sí? La parte del resentimiento, creo que dice, ¿verdad, sí, Judith? Entonces, me encanta porque además tiene la humildad de reconocerlo, y eso la hace grande. Yo creo que este es un tiempo de siembra en los hijos de él. Si es su pareja, su esposo, y usted lo ama, tiene que también regalar comprensión de que son también sus hijos. Bendiga ese momento, y yo estoy segura que si usted toma acciones positivas y le ve el lado bueno a eso, usted va a recibir su cosecha cuando menos lo espere, ¿sí? Y muchas veces recibes la cosecha sin pedirlo y de personas que menos esperas, Judith. Entonces me encanta porque está reconociendo. Trabaje un poquito más en su interior, ¿sí?, para procesar, soltar, perdonar, ¿sí?, y bendecir y aceptar a los hijos y a la familia que en este momento fue beneficiada al respecto. Si lo hace de un modo sano, puede incluso comenzar a platicar y a proyectarse como la familia que tiene ahora su esposo, ¿sí?, y pensar en esos planes. Bien, vámonos con Roxana. Dice: muy buen programa, saludos. Hace un año falleció mi hermano. Antes de ese suceso yo era una mujer muy activa, alegre, proactiva. Ahora todo eso ya no existe en mí. Creo que ya superé ese duelo, pero no sé a qué le temo, porque mi existir siento que se ha ido complicando y complicando. Definitivamente hay un proceso, como bien dice ella, de pérdida y de duelo. Menciona un año, ¿no? Sí. Algunas personas les lleva un poco más de tiempo, según las investigaciones. No estoy diciendo que es la regla, porque no es la regla. El proceso de un duelo lleva 2 años, ¿sí? Algunas personas un poquito más, o algunas un poco menos. Es importante llevar un acompañamiento adecuado en los procesos de pérdida. ¿Por qué? Porque es evidente que lo que ella está sintiendo todavía nos dice que ella está todavía paralizada en ese dolor. Y es normal. Lo mejor es vivirlo. Bendiga los momentos buenos que tuvo con su hermano. Busque fotografías de lo vivido, y porque también tenemos que comprender, Judith, que todos estamos de paso. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja la vida a raíz de esto que no esperábamos? Entonces, empodérese, trabaje, lleve un proceso de duelo, pero además construya sus días de mejor manera, porque nuestra cita también va a llegar, y los que están a su alrededor también necesitan que usted viva, necesitan que usted deje una huella acá, ¿sí? Hay libros que son muy buenos, que nos pueden ayudar. La creadora de la tanatología, que es Elizabeth Kübler-Ross, tiene libros buenísimos al respecto. Por si le gusta leer, puede buscar algunos títulos de ella que nos pueden ayudar a comprender cómo afrontar esta situación. Bien. Muy buenas tardes, una lluvia de bendiciones para todos, excelente el programa. Tengo 12 años de vivir en el extranjero. Tengo 2 hijas, una de 19 y otra de 24 años. A las 2 les pago la universidad privada, pero no quieren darme cuenta de sus calificaciones y tampoco quieren buscar trabajo. Entonces he decidido hacer corazón duro y a forma de presión no pagarles este año a la universidad. ¿Qué consejo me da la experta? Siento que este es el gigante con el que estoy luchando en este momento.
Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que definitivamente cuando nosotros elegimos como padres apoyarlos con el pago de la universidad, de alguna forma también tenemos que hacerles comprender a los hijos que ellos tienen que entregar, ¿verdad? Una constancia de que lo que están realizando es real, de que realmente van bien. Muchas veces suceden estas situaciones por la postura que tomamos los padres, porque está el temor de, si le vengo a contar que en esta clase no me fue bien y que voy atrasada, me va a decir esto o me va a tratar de esta manera, y a veces los chicos no entregan las certificaciones por temor, ¿sí? No estoy diciendo que sea el caso, pero voy a poner todos los planos, ¿sí? Luego, estamos en una etapa en la que nosotros no podemos ir a la universidad y pedir las certificaciones. No estoy diciendo que no lo puede hacer, por supuesto que tiene toda la libertad de irlo a hacer, pero en esas edades es un poco complejo porque ya son mayores de edad. Ahora, poner un límite está bien. En este caso, ella eligió que no les va a pagar la universidad, ¿sí? Ahora, yo sí creo que es importante cuando tomamos las decisiones de poner un límite, sí es importante que las cumplamos. Porque si definitivamente pasa el tiempo y ellas no traen las certificaciones y entonces ella dice, bueno, se las voy a seguir pagando, entonces nada más lo que pasa es que se perdió el tiempo. Entonces se pasó un primer semestre y no consiguió nada. Entonces yo creo que es importante también tener esa postura y dialogar con ellas, hacerles saber que es importante. También delegue responsabilidades, porque muchas veces, Judith, como padres, no les damos responsabilidades a los hijos, ni siquiera dentro del hogar, porque justificamos, es que como está estudiando, es que como... Entonces los chicos de hoy en día que no tienen responsabilidades, ¿sí?, creen que el mundo está para ellos y que el mundo los va a rescatar de todo. Entonces yo creo que tiene que ella permanecer firme en sus en los límites que está poniendo, pero dialogue con ellas, ¿verdad? Lleguen a un acuerdo y ponga ciertos días, ¿verdad? Bueno, si de aquí a tal he tomado la decisión de que no voy a pagarles la universidad, sea abierta con ellas y dígales, miren, quiero que no tengan temor, quiero que me digan la verdad realmente nos va a sumar, es parte de los valores de nuestra familia, si es el caso, y no se preocupen, yo las voy a apoyar. De hecho, es lo que he estado tratando de hacer desde que ustedes ingresaron a la universidad, como entrar en ese diálogo desde lo positivo para que ellas también puedan sentirse en la libertad de decir si es algo que está sucediendo con los cursos, o puedan comprender que realmente para mamá es importante que tenga las certificaciones. Bien. Última consulta, dice, muchísimas gracias por el programa, mi gigante en este momento es el divorcio por el que estoy atravesando. Después de 3 años separados fue inminente ya hacer todo el proceso legal y en eso estamos, pero me duele quedar como la mala del cuento, mis hijos los siento divididos, la mayor como que entiende un poco más porque tiene 16 y ha visto toda la situación y siento que me apoyo bastante en ella, pero está el de 13 y hay uno de 8 que es el que más me duele porque dice que yo le quité a su papá, que él quiere ver a su papá, entonces se me ha vuelto un caos porque la que está con ellos soy yo. Llegar solo los fines de semana, ser una visita agradable, ir al cine, por supuesto, es una maravilla, pero el día a día lo llevo yo. A eso sumado, cómo me siento yo por la separación, que es algo que nadie me ha preguntado en toda la familia. Y pues lloro mucho a solas y en silencio, pero hay días que siento que ya no puedo más. ¿Qué me puede recomendar? Bueno, yo creo que definitivamente el proceso del corazón de sus hijos, incluso de la mayor, es difícil. Tenemos que reconocer que estamos desvaneciendo en el corazón de ellos lo que era la realidad de familia que tenían, ¿sí? Es importante darle un acompañamiento tanto a los hijos como a ellos en el contexto de que él quiera buscar una ayuda a nivel individual, por supuesto. Pero ella es importante que busque
un proceso de acompañamiento que le ayude a sanar. Pues, porque ¿qué pasa, Judith? Muchas veces pasamos esa parte de frustración de que terminé mi relación, mi matrimonio, aunado a que entonces me toca a mí, y voy cayendo y cayendo en muchas situaciones que lo que hacen es alejar más a los hijos. Yo creo que todos necesitan en este momento de ser contenidos, ¿verdad? Acogidos y apoyarse todos, pero si no hay alguien que les dé el acompañamiento correcto, van a estar en procesos que luego generan cosas más grandes, gigantes, muchos mayores a eso. Hágale saber que lo que ya no está es el vínculo del matrimonio, ¿verdad? No hay una relación de pareja, pero que ellos siempre van a tener un papá y una mamá, que es parte de lo que necesitamos adquirir en medio de estos procesos, esa madurez. Pero como hay tanto dolor, que es válido, ¿sí? Porque se frustraron tus sueños, planes, muchas situaciones. Entonces, proyecto esa parte. Es que sí, solo con él. Normalmente eso sucede. Son frases que te dicen cuando hay padres que están pasando por ese proceso. Claro, él solo los viene a ver un ratito, ¿sí? Entonces, es importante recibir un acompañamiento, ¿sí? Porque si al final usted es la que va a estar con ellos, de aquí a que ellos realicen sus vidas, creo que necesitan tener una mamá sana en todo el contexto del proceso que está viviendo, para que también ellos puedan ver que también mamá está ahí y poder acogerla también y aceptarla, ¿verdad? En este proceso, ¿verdad? Antes de que finalicemos, dejé que no es pregunta, solo es que nos cuenta aquí algo que creo que es muy, muy valioso. Jaime dice por aquí: muy buenas tardes, tengo 14 años y en el 2016 dejé de estudiar. No era porque yo no quería, sino porque no tenía las posibilidades. Así que desde entonces empecé a trabajar tan solo con tener la primaria. Me encanta estudiar y por esa razón estoy luchando. Me propuse seguir los básicos y después seguir la carrera hasta llegar a ser un profesional. Tengo un camino largo para lograrlo, pero gracias a su plática y al programa me he dado cuenta de que debo seguir haciéndolo y ha sido una gran motivación. Ahora sé que lo voy a lograr. Sé que no es fácil, pero también sé que tendrá sus frutos todo el esfuerzo si pongo de mi parte. Muchísimos saludos. Gracias, felicito, Jaime. No tengo la menor duda de que vas a cumplir tus metas y tus propósitos. Sigue adelante. Créeme que lo más trascendente en la vida es tener sueños que realizar, ¿sí? Porque el día que no tengamos sueños que realizar va a significar que no existimos más. Así que sigue trabajando, persevera. Estás dándote la riqueza que muchos hemos perdido de vista, que es la experiencia. En cuanto al hábito del trabajo, a veces hay personas que se van de largo en lo que es los logros académicos, pero luego se enfrentan con la realidad de la vida, que es más que lo académico, sino que es la acción, el valor del trabajo. Así que te felicito, de verdad. Muy bien. Y ahora sí cerramos con nuestra reflexión que nos tenías preparada para esta tarde. Les traje un poema que escribió la Madre Teresa, que quizás ya hemos leído en otras ocasiones, pero me gustó poder recordarlo hoy, y es: nunca te detengas. Nunca te detengas, siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco y los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa un bastón. Pero nunca te detengas. Así que en este 2018 no se detenga, enfrente a sus gigantes y dígale a la vida: soy grande.
Muchísimas gracias, Wendy, por acompañarnos. No, a ti, Judith, muchas gracias. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.